En esta tablita que está aquí, lo habíamos mostrado, y habíamos dicho que era pues el ejercicio de conexión. Era el ejercicio pues, que se realizaba para poder hallar los valores de velocidad o los parámetros de velocidad que se buscan con este tipo de ejercicios de velocidad de punto. Y entonces pues la idea es homologar esta tabla o mirar cómo funciona. Nosotros habíamos dicho que teníamos una serie de datos, los datos de campo, que eran tomados pues a partir de las mediciones de los tiempos sobre una vía en un tramo que fuese en recta, ojalá en terreno plano, donde no haya distracciones, donde los aforadores pues no vayan a generar cierta suspicacia por parte de los conductores, de tal forma que ellos se den cuenta de que se está haciendo algo y que cuando ellos se den cuenta que se está haciendo algo, uno como conductor sencillamente decide bajar la velocidad. Es como decir que los policías van a hacer una medida de velocidad. Pues las medidas puede que salgan muy buenas porque las personas van a bajar la velocidad. Entonces, con una serie de condiciones o con esa serie de condiciones, se ejecuta la actividad. Y a partir de esa ejecución, pues nosotros tenemos datos de velocidad. Así como lo hicimos ese día, pues tenemos un vehículo, podemos anotar en una cartera qué tipo de vehículo es, determinamos cuál es el tiempo que demora en pasar por la distancia de control, y luego eso, haciendo la respectiva adición de distancia sobre tiempo, pues nos va a dar la velocidad. Al final, ¿qué tenemos? Vamos a ampliar aquí. Al final tenemos una serie de datos que deben ser organizados en grupos. Y para ello, pues habíamos definido que se iba a colocar una distribución de acuerdo a la recomendación en base al número de datos que se tenía. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 grupos. Si revisamos la tabla, podemos decir que los datos estaban entre 100 y 1000. ¿Por qué? Porque nos recomiendan de que haya de 10 a 11 intervalos, que era lo que habíamos mirado en la clase pasada y que habíamos hecho el ejercicio. Entonces, esto yo lo voy a pasar a mi plantilla de Excel, a ver qué tan dóciles ahora que los pase, o qué tal dóciles son esos datos. Y lo que quiero construir son unos polígonos o unas curvas de tal forma que se puedan analizar los datos. Expresión. Lo voy a ir organizando aquí. Y ya se los muestro. Entonces, como le decía, el ejercicio consiste en que uno pudiese, a partir de estos datos, encontrar
ciertos parámetros que me van a servir para poder entregárselos a la población, de tal forma que uno como ingeniero, desde el punto de vista del análisis técnico, pueda hacer recomendaciones que vayan en pro de que las personas puedan conducir o que puedan tener una circulación mucho más segura. Porque el término que hoy día, pues, o no solo hoy día, que siempre se ha especulado con relación a eso, y es en materia de seguridad. Por ahí estaba viendo algo curioso, que es otra curiosidad más. Estaba mirando la historia de Marie Curie y pues, cualquiera pensaría que para la época por allá en 1900, 1915 aproximadamente, pues que hubiese un accidente de tránsito era como complicado. Si ahí uno encuentra curiosamente que al esposo lo mata un coche, un carruaje, el cual él se le atraviesa y pues lastimosamente los caballos no pueden detenerse y lo arrollan. Entonces, tal vez no tenemos muchos datos, no hay muchas referencias, tal vez son referencias esquivas, pero realmente se encuentran muchos accidentes de tránsito que ya pues, están referenciados. Así como lo que colocamos en el examen parcial, donde mostrábamos una imagen en la que pues, mirábamos la época de Julio César, ya existían leyes para poder controlar el tráfico. Y existían lo que todavía hoy utilizamos, que son conocidos como los pompeyanos. Ese que está, uno que está como el que está colocado frente al éxito, en el cual pues se busca que las personas pues puedan tener la prioridad sobre los vehículos. Una sugerencia. Señor, Ah, ese pompeyano ni lo respetan por cultura ciudadana, sino que lo toman es como una rampa sí, sí, es una para ir por los aires. Ah, eso está súper mal. sí, sí, eso es cierto. Para el peatón o para las motos. Es así. Esa es una realidad. Pero igualmente esa es la realidad con la que nos ha tocado convivir, ¿ya? Entonces ya ahí sí, pues nuestra cultura nos impide eh, manejar las cosas de una forma mejor. Sí, somos bastante complicados. Yo no sé, bueno, en el caso de mis hijas yo le digo, bueno, es que no entiendo cuál es el problema con ustedes. Si cuando no le dicen qué hacer, pues las cosas se tornan más fáciles. Ya no tengo que complicarme la vida, sino sencillamente eh, hacerlo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hoy día la vida es más fácil y la gente no hace las cosas. ¿Ya? Bueno, ya terminé aquí, vamos a empezar
colocarle las dos a esto. Comparto mi pantalla Excel. Les voy a compartir. Miren que lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Es que ahora no me deja compartir Excel. Este computador es una maravilla. Ahora sí. Listo. Allí pueden ver mi plantilla de Excel. Estos son los datos, pues los he traído de allá del ejercicio, pues que teníamos. Creo que ahí pueden verlo, ¿cierto? Voy a colocarle más tamaño. Ojo, lo quiero hacer aquí en la clase, pues para que se den cuenta, pues que no es tan complicado, no es sino tomar un poco de los datos que uno tenía. Entonces, inicialmente tenemos los intervalos de clase. Como les dije, ya se lo habíamos organizado en la semana pasada, en la clase pasada, y miramos cómo organizarlos. Aquí, como estoy en Excel para evitar lo de o para tener en cuenta lo de los intervalos abiertos y cerrados, pues yo digo aquí que este es 37,49 y este arranca en 37,50. Aquí, donde estoy moviendo el cursor, o donde he sombreado en amarillo. Entonces, aquí tengo el punto medio, porque cuando yo trabajo con datos agrupados, para mí es mucho más fácil decir, ah, no, lo que pasa es que yo estoy trabajando con la clase 32,5, 37,49 o 37,5 intervalo abierto. Entonces, ¿qué digo yo? No, el punto medio es 35. Y ya yo sé que todos los datos que estén identificados con este punto medio o lo que es llamado también marca de clase, que así también se conoce, todos estos pues van a servirme como identificador de estos grupos. Y en la tabla, ¿cierto? Si yo tenía una tabla, por ejemplo, de datos, yo lo que voy a hacer es buscar cuántos elementos o cuántos resultados están entre 32,5 y 37,5. Ojo, 37,5 intervalo abierto, o sea, 37,49. Entonces, cuando voy buscando en la tabla, voy encontrando el número de valores. A eso es lo que le voy a llamar la frecuencia observada absoluta, que es relativa. Entonces, cuando busqué el primer grupo me dio 1, cuando busqué el segundo grupo me dio 5, luego me dio 14. Y entonces, al final, lo que voy a mirar es el número de datos que tengo. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto me dan estos datos?
200. Aquí está esto de acá. Como tengo 200, recuerdo que entre 100 y 1000, la recomendación es que hubiese 10 u 11 marcas de clase. Pues ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Aquí. El número de grupos o el número de marcas de clase corresponde a 10. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los datos están entre 10 y 1000. Eso es una recomendación. Si usted dice, no, yo voy a trabajar con 9, está bien. Pero me queda mejor con 13, está bien. ¿Ya? Y luego vamos a mirar la frecuencia observada relativa. Cuando me hablan de relativa, pues voy con algo. Entonces, en estas frecuencias que son observadas, yo voy a comparar este valor, que es el valor individual, con relación al total. Mejor dicho, yo voy a escribir 1 dividido el total. Y lo voy a colocar en porcentaje. Ahí está. 1 de 200 es el 0,5%. Y esto entonces lo hago para todos. Como aplico Excel, yo puedo arrastrar la celda y ya los tengo todos. Y ahí tendría entonces a qué corresponden, ¿cierto? A qué porcentaje corresponde los valores que yo encontré. Recuerden, estos valores, este 27 que está aquí, significa que pasaron 26 pertenecientes a la marca de clase 65. O sea, que pasaron 27 vehículos que estaban con su velocidad entre 62.5 y 69.49. ¿Ya? Entonces allí tendría la información de la frecuencia y la frecuencia en términos relativos, o sea, comparándolo con el total. Luego yo voy a dar una frecuencia que es la frecuencia acumulada. Entonces, en la frecuencia acumulada, yo voy a ir sumando las frecuencias observadas. Inicialmente, ¿cuánto habían? 1. Después, ¿cuántos habían? 1 más este. Después, ¿cuántos habían? 6 más 14. 14. ¿Ya? Y hago el ejercicio hasta el final y puedo chequear que al final 12, 200, 200 unidades o 200 datos. ¿Qué significa eso? Pues que todo hasta ahora está bien. Cuando hice la frecuencia relativa, miren que aquí yo hice la sumatoria de todos los datos y también me dio los porcentajes y debería darme 100. Entonces son controles que se van haciendo para uno no llegar al final y darse cuenta que, uy, cometí un error. ¿Ya? Y ahora voy a hacer otra vez la frecuencia relativa, pero relativa que acumulada. Entonces, ¿cómo ha ido la frecuencia relativa acumulada? Va a ser la absoluta dividida sobre el total de datos. Es eso. Y otra vez lo voy a colocar en porcentaje. Aquí está. El primero pues sería igual al primero porque pues, en el primero había acumulado 0,5. En el segundo, ¿cuánto sería? 0,5 más 2,5. ¿Ya? O 6 sobre 200. Ya en el segundo me daría 3%, porque voy sumando. Para el siguiente, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto daría el siguiente? 10. 10, porque sería 7 más 3. Exacto. Y aquí al final deberíamos llegar al 100%.
Aquí está. Ya. Y ahora es donde viene la parte que pues uno dice, bueno, se conserva del libro, aunque eso lo podría yo hacer en Excel pues rápidamente, pero como estos cálculos pues se hacían a mano, la única forma de hacerlo de una forma más sencilla era teniendo este tipo de tablas. ¿Ya? Entonces me decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la velocidad al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad al cuadrado? Esta, el punto medio. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que más este elevado al cuadrado. Ahora sí. Listo. Y eso pues, otra vez, perdón, lo voy a hacer con todos. Luego tengo este, que sería la frecuencia por la marca de clase. ¿De cuál frecuencia? Pues la frecuencia que está en la columna esta, la 3, porque es la frecuencia observada, no es acumulada. Entonces yo diría que este es más la frecuencia multiplicado por la velocidad. Y aquí tendría esto, centro, y pongo acá. Y finalmente multiplicaría la frecuencia por la velocidad al cuadrado. La frecuencia multiplicado. Miren que, o sea, se nota de que no había Excel en la época que se desarrollaban este tipo de fórmulas o este tipo de tablas, porque pues hoy día colocar f por b al cuadrado en otro renglón, pues ya hoy es extraño. Y aquí puedo hacer la sumatoria. Imagínense uno haciendo esto todavía a mano en calculadora. Y acá coloco la otra sumatoria. Listo. Entonces, con esa tablita que he podido hacer a partir de los datos, debemos construir unas gráficas. Entonces, la primera gráfica que debemos construir, ya se las muestro, es un histograma de frecuencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a graficar en el histograma de frecuencias? Pues deberíamos tener los puntos medios, ¿cierto? Con las frecuencias observadas. Puede ser con los datos o puede ser con los porcentajes. Vamos a hacerlo con los datos. Aquí tengo esto. Voy a insertar. Debería ser una gráfica. Aquí gráficos recomendados. Este me parece muy bien. Aquí está. Listo. Y aquí entonces tendríamos una gráfica que nos muestra la variación. ¿Ya? Si uno recordara lo que es el concepto de distribución normal, esto que está aquí, ¿cierto? Esto que está aquí, simula muy bien o bastante bien lo que es una distribución normal o aquella que le decían que era la campana de Gauss. Entonces, matemáticamente, pues ella es simétrica y es eh, muy bonita. Pero al momento que uno tiene datos que son ya de campo, este tipo de arreglos, donde se ve así, pues son muy buenos. ¿Ya? Entonces, aquí uno podría, vamos a mirar una línea de tendencias. No. Bueno, vamos a trabajar con esta línea, así. ¿Ya? Esta es una línea que me va a decir más o menos cómo se están comportando los datos. No es la ideal,
pero para efectos de lo que queríamos mostrar, no sirve. O sea, miramos cómo la distribución nos da eso. Porque este nos está calculando los promedios. Entonces, estas distribuciones normales me permiten entonces a mí decir o trabajar, ¿cierto?, con las condiciones que tengo o con la información que tengo a partir de lo que es una distribución normal. Entonces yo podría decir, bueno, aquí en el punto más alto voy a encontrar la media. ¿La media qué significa? La media significa la velocidad media de todo ese grupo de vehículos, de todo el paquete de vehículos. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, bueno, listo, ya construí la gráfica. ¿Y para qué tenía este b cuadrado, f por bi, fi por bj? Eso se tiene porque hay unas formulitas que ya son de estadística con las cuales yo puedo calcular cuál es la media, cuál es la desviación estándar. Como les digo, hace mucho tiempo no teníamos muchas calculadoras, no teníamos eh, Excel, no existía. Y Profe, entonces, disculpa, pique. señor, Profe, cuando usted pueda terminar esa tabla, usted nos podía hacer gran favor de mandarnos esa tabla a WhatsApp. Y no es mucha sí, molestia. sí, pero me lo recuerdan porque ustedes saben que Ah, a veces, listo, profe. pero sí, me recuerdan y yo se las mando. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, ¿qué punto es importante hallar? La velocidad media. ¿Ya? Entonces, para hallar la velocidad media, uno utiliza esta formulita. Esto. Que la traje de allá de la presentación. Solo que la pegué acá para no estar viendo y bien. Miren que me dicen que la velocidad media, ¿qué es? Es la sumatoria de todas las velocidad. Sí, claro, es eso. ¿Ya? Velocidad uno más velocidad 3 más velocidad 4. ¿Ya? Pero, como son datos agrupados, son velocidad eh, de la marca de clase. Entonces, este FI era el que teníamos aquí en esta columna. Que corresponde aquí, no dice que esto es igual, ¿cierto? Voy a colocar este y lo voy a dividir entre n. ¿N cuánto era? 200. Así. Aquí otra vez, otro igual. Y acá pues ya tendría la respuesta. Este señor dividido ese señor. Entonces ahí podemos decir que la velocidad promedio era de 7.6 kilómetros por hora. Como les digo, alguien me dirá, no, esto ya en Excel saco la media rapidísimo. Sí. ¿Que lo puedo hacer? Sí. ¿Ya? Con datos agrupados, que sería esto. Y el otro término que debemos hallar corresponde a la desviación estándar. Entonces, la otra es esto. Entonces, hay que decir igual esto. Entonces, yo voy a decir que esto es igual. Entonces voy a mirar, bueno, ¿la raíz de quién? De todos los CFI por BI al cuadrado.
¿Cuáles son esos? Esto de aquí. Yo voy a decir que esto es igual. En palabras. La raíz. Ahí. Eso es igual a la raíz de este señor, ¿cierto? Que era la sumatoria de todos los fi por bj al cuadrado, que son estos, menos aquí está, estos señores, la sumatoria de todos los fi de i, ¿cierto? Que corresponden a estos, elevados al cuadrado. Sería más este elevado al cuadrado dividido por, me parece. Espero no confundirlo, porque trato de hacerlo como de la forma más didáctica posible. Y todo esto va a estar dividido. Aquí es n, pero n es 200. Ahí está. Vamos a centrarlo. Listo. Y en la parte de abajo colocamos n-1, que sería aquí. 200 menos 1. Ahí cerraríamos el paréntesis. Entonces por acá decimos Profe, que esto es disculpe, igual. tengo una duda. Dígame. En la fórmula anterior se puso 200 como denominador por ser el valor de n o por ser el valor que aparece en la fórmula. En esta que estoy señalando, Sí. me pregunta que si es por ser el valor de n o por ser qué, perdón. Ajá. Ah, no, no, lo que pasa, no, aquí no es que la fórmula sea 200, no. Lo que pasa es que este ejercicio en mi diapositiva ya está resuelto. Entonces esta parte está ya resuelta. Entonces como el ejercicio es con 200, ya aquí dice 200, pero aquí realmente debería ser, si es fórmula, tal como me lo preguntas, así. Si es fórmula es esto. La sumatoria de todos los fi, bi, sobre n. ¿Ya? Ok, profe, muchas gracias. Y aquí no debería ser 10. Aquí debería ser hasta el número de marcas de clase, o sea, hasta lo que son los grupos. No lo voy a entrar. Aquí sería hasta el número de grupos. Porque miren que es 10. ¿Cierto? Bueno. Entonces acá tenemos esto. Creo que no quedó como tan desordenado. Este es el paréntesis, mejor de tamaño. Más tamaño, más tamaño. Ahí. Y pues lo otro sería hacer cálculos. Entonces yo podría decir que esto es igual, ahora sí lo voy a hacer en Excel. A la raíz de ¿quién? La raíz de este señor. Creo que hay más. A la raíz de, claro que este señor menos, abro paréntesis, este señor dividido entre 200, cierro paréntesis, cierro para colocar toda la resta, y esto lo voy a dividir entre 199. Cierro. Y esto me da un valor de
8.28. Como yo estoy hablando de velocidades, Faltó un 9, pues, profesor. ¿faltó qué? Faltó un 9. ¿Dónde? 199. Aquí está. Dividido 199. Sí, sí, me confundí. Ah, bueno. No, tranquila, igual es mejor, porque puede que hasta yo haya escrito algo errado. Entonces les decía que como estos son desviaciones estándar de las velocidades, pues aquí vamos a tener que la desviación estándar es de 8.28 kilómetros por hora. Recuerden que cuando uno iba a calcular los datos, cuando íbamos a calcular el número de datos que se necesitaban, decíamos que pues la desviación estándar recomendada era de 8 kilómetros por hora. Entonces, pues esta está bastante buena, porque está en 8.28, ¿cierto? Tampoco vamos a decir de que ahí vamos a dejar exactamente igual. Ahí está. Entonces, para eso las formulitas, para eso la tablita. Pero si yo lo puedo hacer en Excel de una, sin problemas, también se vale. ¿Ya? ¿Preguntas hasta allí? No hay preguntas. Bueno, entonces, eh, recuerden los datos para que para hacer la gráfica confirmar que existe una distribución normal, porque el tránsito debe comportarse así. Debe haber una media acumulada aquí hacia arriba. Y aquí pues ya yo calculé la media. Y aquí tengo pues el histograma. Si revisáramos lo que es un histograma, entonces tocaría que cada uno esté pegado a otro, claro. O sea, este debería ser del ancho tal de que se vieran todos gorditos pegados, porque los histogramas son así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a dibujar algo que se llama una curva de frecuencia acumulada. ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer eso? Para mirar cómo es la variación de las velocidades acumuladas. Entonces yo voy a trabajar con qué? Otra vez, las marcas de clase, ¿cierto? Con las frecuencias, puedo trabajar con las frecuencias absolutas o puedo trabajar con los porcentajes, pero ahora acumulados. Voy a trabajar con porcentajes acumulados. ¿Ya? Entonces, aquí está, insertar gráfico. Vamos a tomar este. Aquí está. Y miren que aquí tengo, voy a bajarme para colocarla por acá abajo. Más abajo, más abajo. Profe, una sugerencia. En el título del gráfico, coloque a cuál corresponde, por favor. Ah, listo. Gracias. Ya se los, ya se los ubico. Pues aquí tenemos, esto podría decirse que es una cueva, una curva de frecuencia, ¿cierto? Eh, pues con relativa acumulada versus
Velocidad de punto. Recuerden que las velocidades de punto van a ser las marcas de clase. Ahí está. Pero bueno, a mí el título no me interesa mucho, me interesa la gráfica. Entonces, aquí tengo la gráfica, voy a ampliarla para que lo puedan ver. Algunos están con celulares, eso no sé cómo hacen, pero creo que son magos. Allí. Ahí. Entonces vamos a darle un poquito más de fuerza a esto, ¿cierto? Vamos a mirar aquí. Colocarle un color que sea más en sus pantallas. Debería ser por acá un rojo y más ancho eso. Eso. Y ahora pues organizamos aquí. Si yo no necesito estos 30 porque la velocidad comenzó en 35, pues no necesito esto de acá. Entonces yo digo, vamos a colocar aquí, vamos a organizar que no arranque en ceros, sino que arranque en 30. Y que vaya hasta 85. Listo. Además que aquí no vaya hasta 100, ¿cierto? Hasta 120 porque 120 no tiene sentido, sino hasta 100. Listo. Entonces aquí tenemos una curva de frecuencia relativa acumulada, ¿no? Con las marcas de clase. Ahora hay unas indicaciones que son las diferentes velocidades que se desarrollan. Entonces, ¿cuáles son esas velocidades que se desarrollan? Me las voy a copiar acá. Voy a hacer aquí un poquito de trampa, pero es para no estar viendo de Excel a Paint y de... Qué locura me hizo. Parece que allá en el original, sí. El texto original estaba en blanco y negro. En blanco, perdón. Entonces vamos a hacer esto, vamos a combinar más rápido, combinar horizontalmente y este en negrillos. Listo. Entonces, el primero que me dice que la velocidad, vamos a hacerlo justificado, centrado, ajustar texto. Ahí está. Primero me dicen que la velocidad que corresponde al percentil 50 es la velocidad media. Y me dicen cuál es, o me da un indicador de cuál es la calidad del servicio. ¿Ya? Entonces vamos a hallar esa velocidad media. ¿Alguien recuerda qué significa eso de los percentiles? De su curso de estadística. ¿Quién recuerda? ¿Qué significan esos percentiles? ¿Alguien se acuerda? Si no estoy mal, este punto de pivote, un punto fijo, percentil, que es características de algo. No, más que todo los percentiles se utilizan como para poder hacer divisiones en una escala. Entonces, por ejemplo, eh, ahora con lo del coronavirus, por ejemplo, ¿cómo distribuir las vacunas? Entonces uno dice, no, la población mayor de 80 años corresponde al percentil 3 o corresponde al percentil 97 si yo hago la escala organizada. ¿Qué significa eso? Si yo subo de aquí de 0 a 97, cuando llego a 97,
encontraré a estas personas mayores de 80 años. ¿Ya? Entonces, o cuando dicen, no, yo debo llegar al percentil 70 para poder que tener a la población vacunada y empezar a decir que voy a tener ya la inmunidad de rebaño. Entonces yo miro de cuál es el 70% de la población que tiene que corresponde a ese percentil. Entonces, ¿percentil qué es? Es sencillamente un punto porcentual. Entonces, cuando dicen el percentil 50, no se comporta. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar a qué velocidad corresponde el percentil 50. Yo me vengo aquí, choco acá, bajarle cuerpo a esto. Ahí medio se ve la flecha. Y donde choca, pues me voy a ir hacia abajo, me voy a venir hacia abajo. Me voy a ir aquí y me voy a ir más o menos acá. Y otra vez, a darle de cuerpo. Listo. Y entonces uno podría decir, velocidad que da una calidad de la vía. 55, ¿qué? Kilómetros. Este valor regularmente va a ser igual al valor de velocidad media. Entonces, 55 kilómetros por hora debería ser muy parecido a este 57.6 kilómetros por hora. ¿Cuál es más preciso? Pues este de arriba lo tomé de la fórmula matemática de acuerdo a las distribuciones. Y este pues lo tomé aquí como que muy al ojo, ¿cierto? Algunos dirán, no, es 56, pero yo lo veo en la mitad y yo dije que era 55. Y entonces este es el percentil 50. Luego, entonces así vamos a colocarle esto. En negrillas. Y aparece el percentil 85. Ahora, ¿cuál es el percentil 85? El percentil 85, ¿cierto? Se refiere a la velocidad crítica. Y debe ser la velocidad con la cual se debe establecer el máximo de velocidad. Mejor dicho, la señal que usted ve, esa señal vertical que tiene un 70, 80, corresponde a el percentil 85 en la distribución de velocidades de frecuencias acumuladas. Entonces, yo me voy otra vez aquí a la gráfica, otra vez busco la flechita, me voy aquí al 85, para mí pues ahí está el 85. Ahí está. A cambiarle de color a esa flecha, vamos a colocarle... Se dejó de ver la presentación. ¿Cómo? La presentación se dejó de ver. ¿Excel se dejó de ver? Sí, señor. ¿Qué pasó? Bueno, puede ser sabotaje, pero bueno. Ahora sí se ve. Y ahora sí, profe. Eso es parte del ejercicio de la educación virtual o de estas clases por internet. ¿Sí ven esa línea amarilla? ¿Sí la alcanzan a ver? A cambiarle el color a eso. Vamos a ponerle ya, un vino tinto allí. Entonces ahí está el percentil 85, que era el que les decía. Ese percentil 85 corresponde a la velocidad crítica. ¿La velocidad crítica qué es? Pues es la que uno coloca en la señal de tránsito.
Entonces, voy aquí a insertar. Y aquí donde chocó me voy a ir hacia abajo. Aquí está, por aquí. Voy otra vez a tomar ese color. Y a darle fuerza. Ustedes me dirán. ¿Qué valor es ese? Alguien dice, no, ven acá, vamos a hacer algo. No seamos tan atrevidos. Vamos a agregar líneas de división secundarias. Líneas que sean sólidas. Ahí está. Las coloco de cuánto? De 2 en 2. 62, 64, 66, 68, 70. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que este sería 64. Más o menos. Cuando miremos la línea nos damos cuenta de esta torcidita. Ahí. Listo. O sea que no llega a 64. Entonces alguien dice, no, es que yo tengo el ojo de águila. 63,8. Ah, bueno. Y aquí viene la duda, bueno, y si me da 63,8, ¿cuál coloco en la señal de tránsito? ¿Cuál colocarían ustedes? ¿Qué número colocarían en la señal de tránsito? 63. 63. 60. ¿Por qué? ¿Y por qué 60? Velocidad fija. Sería 64 por eso. 64, ¿no? Ustedes no se ponen de acuerdo ni con un número. ¿Y por qué? ¿Por qué 64, Sergio? No, porque se redondea más alto. Porque se redondea. De, Bueno, a más ahora yo próximo. pregunto, ¿ustedes han visto algún 64, 74, 73, 63 en la vida? Nada. Nada. Nada, porque normalmente se dice de que pues cuando se tiene esto, uno coloca redondeado a 5, 60, o redondeado a 5, 65. ¿Ya? Ahora, ¿cuál tomo? 60. Entonces ahí es donde viene la decisión del diseñador, ¿cierto? Si el diseñador quiere ser bastante conservador, ¿qué significa ser conservador? Hombre, le pongo 60 porque yo sé que van a ir a más. Porque recuerden que este es el 85%. Todavía me falta un 15% de conductores que van a ir por encima de 60. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues, si yo quiero ser conservador, yo me voy a colocar 60. ¿Ya? Luego viene otro y dice otro diseñador, no, pero ven acá, es que esa vía, pues a pesar de que tiene una vía de 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Es una vía que puede ser secundaria, sus características son muy buenas, sus radios son de 180, recuerden que no llega a 80 porque no tiene radios de 250, 240, pero podría decirse, bueno, sus radios llegan a 180, 200 metros, tiene bermas, no tiene tantas curvas, es en alineamiento plano u ondulado, no sé. Colocarle 60 es muy bajito, ¿ya? Y 63,8 es 64 y 64 es 65. Para mí realmente le voy a colocar 65, ¿ya? Pero ¿qué se hace? Se hace un análisis de cuáles son las características de la vía, cómo está, ¿ya? Si el análisis no te dice eso, sino que te da que la velocidad, que tiene mucha curva, que las curvas son cerradas, o sea, cualquier cantidad de situaciones de este tipo, le coloca 60. ¿Ya? Pero, recuerden, la velocidad es un indicador de la calidad del servicio. Entonces, al ser un indicador de la calidad del servicio, claramente es lo que la gente va a mirar.
Ahora, si yo coloco 60, la gente se va a sentir como cohibida. Ah, esta vía tan buena y qué velocidad tan mala. Pero puede que sea por su categoría. ¿Listo? Entonces, si es 60 a 65, lo define uno como diseñador. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Ahí como el mago, vamos de- ahora aparece uno que se llama el percentil 15. Entonces, el percentil 15 corresponde a la velocidad inferior. Es decir, la velocidad mínima con la cual se debe circular en esta vía. ¿Dónde es importante este tipo de percentiles o este percentil? Es importante en vías que son relativamente rápidas. ¿Por qué? Porque si entra un vehículo lento, muchas veces los vehículos que normalmente van a una muy buena velocidad, puede que no les dé tiempo de frenar, sobre todo si tienen alineamientos verticales, porque hay colisiones por encuentro. O sea, usted va en una curva vertical a cierta velocidad, no sé, 90 kilómetros por hora, y resulta que va un carrito ahí a 20, a 10 kilómetros por hora. Cuando usted termina la curva vertical, ¡pum!, se encuentra el carro de frente o en frente y le pegaría por detrás. Entonces, en ese tipo de vías que tienen cierta velocidad, cierto rango de velocidad que sea alto considerable, es recomendable colocar velocidades mínimas para indicarle a aquellos conductores que no pueden ir a una velocidad menor que la establecida. En las autopistas también ocurre eso. Como las autopistas son carreteras de velocidad significativa, de alta velocidad, se colocan letreros a las personas para que sepan a qué velocidad pueden circular como mínimo, porque si no los van a chocar por detrás y se genera pues una colisión gigante. Miren que uno ve en las películas, hay un accidente o se estrella un carro con otro y empiezan a quedarse los demás detrás de ese y ¡um!, a estrellarse, porque no les va a dar tiempo de frenar. Y por eso pues se recomienda tener una velocidad que sea mínima. Otra vez, es un percentil. ¿Percentil qué es? Es una escala, es un punto. Ya voy aquí al percentil 15, que debe estar aquí, entre el 10 y el 20. Me quedo un poquito bajito. Y mejor. Toco la ojiva. Le voy a dar color verde. Vamos a darle cuerpo. Listo. ¿Cuánto me daría ese percentil 15? ¿Quién me dice? Da 45, profesor. 45. Cuar- A ver, 42, 44, 46, 47. 47. Bueno, 40, por ahí sí. 46 más o menos por ahí, 46. Yo llegué, choca por aquí. Igual le estoy abusando de su confianza porque yo soy quien tiene el Excel acá abierto y yo soy quien lo... Pero ahí para que no se vayan a... Ahí está. Entonces yo decía que era 42, 44, 46, a 47 no llega. No sé, 46. Y por molestar, 46.5. Listo. Miren que en esa vía me dicen que la velocidad mínima debería ser 46, que es una velocidad alta. ¿Qué pasa? Que vehículos que vayan a 30, como dice uno, el abuelito que sacó a pasear el carro, no debería estar en esa vía, porque corre riesgo de que lo choquen por detrás, ¿ya? Por un efecto esto de un accidente por encuentro. Bueno, y destapemos el último
valor. Aquí está. El percentil 98. Entonces el percentil del 98 es el percentil que se utiliza para la velocidad de proyecto. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué colocan el límite de velocidad por debajo y la velocidad de proyecto por encima? Cuando arrancamos la definición de velocidad decíamos que eso era parte de la satisfacción del ser humano. ¿Ya? Y uno eso lo manifiesta a diario. Uno, el papá de uno, vamos a ver aquí un nombre. No me acuerdo el último si fue niño o niña, pero vamos a coger aquí a Andrew Mercado. ¿Está por ahí Andrew? Andrew, cuando, no sé, cuando estabas más pequeño, o todavía no sé si lo haces, bueno, algunas veces algunos todavía lo hacen. Si tu papá le ibas a pedir algo, tu papá te decía, bueno, para la semana, para ir a la universidad, transporte y merienda, transporte y gaseosas, más cine con la novia, te voy a dar 50.000 pesos. ¿Qué le decías tú? ¿Y te alcanzaban 50? Sí es. O sea, estamos en una realidad que los estudiantes de universidad pública, pues, lo hacemos. Pero igual ocurre con los que tengan plata. Si el papá le dice, mira, te voy a dar 200.000 pesos para que tú pases la semana, ahí van incluidos los taxis, ¿cierto? El transporte, buseta, la merienda, el almuerzo, la comida, más el cine, más un café y más todo. Seguramente ese pelado le va a decir, no, pero dame 250, dame 300, que no me alcanza. O sea, la satisfacción, quería escuchar esa respuesta, es en términos de la satisfacción. La satisfacción del ser humano puede que siempre tenga un puntico más alto, ¿ya? Entonces tú le ibas a decir, oye, ¿cómo me vas a tirar 50? Con 50 seguro camina 3 días, ¿ya? Entonces tú le decías más. Eso es lo que ocurre acá. Cuando yo tengo el límite de la velocidad, yo no le puedo colocar a las personas en la velocidad del proyecto o una velocidad alta. ¿Por qué? Porque la gente quiere más. Entonces, ¿qué hace uno? Uno le restringe, ¿cierto? Le coloca un valor que está 15% por debajo de cómo están la mayoría de las velocidades. Y entonces, así asegura, voy a decir algo que pues es doloroso y es crudo, pero es la triste realidad. Y esa es la razón por la cual las personas cuando van en una vía que dice una vía de 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Y se van hasta 90 kilómetros por hora, y si tienen un buen carro se van hasta 100 kilómetros por hora, pues no es tan grave, ¿ya? No es tan grave, ¿por qué? Porque por diseño, la velocidad que se le está colocando, la velocidad presentada, corresponde a la velocidad crítica. Pero por diseño, ¿cierto? Existe una velocidad más alta que soporta esa vía. Entonces, esto es bueno saberlo, aunque pues, no lo debería saber toda la población, porque ya la población se entera, ¿no? Lo hace así sin saberlo. Ahora empiezan a sacar cuenta. Ah, dice 80, puedo ir a 100. Ah, dice 100, puedo ir a 200. ¿Ya? O sea, ahí estaría la situación. Entonces yo me voy a ir aquí al 98. Considero que es muy complicado. Que el 98 es acá ya pegado en la nube. Pero vamos a hacer un intento. Vamos a colocarle morado. Y le vamos a dar cuerpo. Listo. Ah, lo había quitado. Y vamos a colocar aquí morado. Ahí está. ¿Cuánto les daría la velocidad esa máxima?
72. Podría ser un 72. Entonces aquí teníamos 72 kilómetros por hora. Entonces miren que de 65, ¿cierto? De 60 a 65. Podemos decir que las personas manteniendo cierta seguridad, porque la velocidad de proyecto me asegura un cierto grado de seguridad, se pueden ir hasta 72 kilómetros por hora. Y recuerden, la velocidad de proyecto, la velocidad de circulación, pues ahí va a estar un poquito por encima, y es para mantener los márgenes de seguridad. ¿Ya? Entonces, para eso es que se hace este ejercicio con la ojiva de velocidades acumuladas. ¿Alguna pregunta? No, no, profesor. Bueno, pues aquí está, se llama miércoles, se llama velocidad. Me comí la D. Que no las envíe, por favor. Gracias. Que se las envíe. Ustedes están como la velocidad máxima, ¿no? Les dan la crítica y quieren más. Uno les muestra el ejercicio y quieren más. Ya tienen un comportamiento que es normal. Vamos a buscarlo aquí para cargarlo y mandárselos. Ahí está. Ya está cargando, aunque el internet está siempre como que Gracias, muy lento. profe. Vale. Entonces, vamos a irnos aquí para... Bueno, rindió el tiempo. Pensé que me iba a demorar más. Tenía planeado para sobrar unos minuticos. Aquí está. Estudios de velocidad de recorrido. Y me voy a ir a estudios de tránsito. Ya voy que estoy organizando aquí. Ya, aquí está. Listo. ¿Qué nos falta? Entonces, mirar los estudios de velocidad. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace un estudio de velocidad? ¿Ya? Entonces, si yo quiero conocer la velocidad de recorrido, ¿se acuerdan cuál es la velocidad de recorrido? ¿Cómo la habíamos definido? ¿Quién se acuerda? Recuerden que es la definición básica. Es la distancia dividida sobre el tiempo. ¿La distancia cuál es? Pues la distancia recorrida. ¿Dónde se encuentran las variaciones? En el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Son todos los tiempos, o todo el tiempo, ¿cierto? Menos tiempos que no son propios del tránsito. Como entrar a tomar combustible, como entrar a un restaurante o parar a comer algo. No, eso no está dentro del tiempo recorrido. O tiempo para recreación, deporte o diversión. Esos tiempos se sacan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice que están asociados a las demoras los tiempos de recorrido? Pues porque un semáforo, un pare, este tipo de señales o situaciones en la vía, ¿cierto? O que haya mayor fricción o que carros lentos adelante, eso me va a permitir a mí tener en cuenta unos tiempos perdidos, ¿cierto? Que se llaman demoras, o unos tiempos incluidos, que son las demoras. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se hace este estudio
de tiempos de recorrido y demoras, pues para otra vez mirar cuál es la calidad del movimiento. ¿Ya? Entonces, con esto uno puede saber en qué sitio, ¿cierto? Usted calcula o determina la ubicación, usted determina cuál es el tipo de demora, puede ser una demora en intersecciones o en corredores longitudinales, y lo más importante, conocer magnitudes, saber cuánto es la demora. No sé si han visto el dato que entregan anualmente acerca de las ciudades más congestionadas del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de haber logrado, creo que el tercer puesto, cuarto puesto, con Bogotá. Entonces, se hace un cálculo, es un cálculo bien loco, pero es un cálculo de cuántas horas pierden las personas en el transporte, en promedio, ¿ya? A causa de las demoras. Y los resultados para Bogotá, es una de las ciudades que está como en el cuarto puesto, que no recuerdo ahora qué puesto tú, está cercana a las 72 horas, cercana a las 70 horas. 72 horas son 3 días. ¿Qué indica esto? Que todo el tiempo que pierde la gente durante un año equivale a quedarse parado en un bus, en un carro o en una calle 3 días durante el año. Imagínense. Eso es algo que es enorme. Hay ciudades que ganan, o sea, Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad súper poblada, súper contaminada, súper motorizada, y es la súper de todas las súper. Es una ciudad que es un caos. Y eso, pues, la hace merecedora que tiene pelea el primer puesto. A veces queda en el primero y a veces queda en el segundo. Pero normalmente tiene el primer puesto. Es una ciudad muy difícil. Y es muy grande. ¿Sí? Y es lo que ocurre, por ejemplo, con ciudades como Santiago, en Chile. Si uno revisa la población de Chile, son 18, 19 millones de habitantes y en Santiago viven 8 millones. O sea, en Santiago vive todo el mundo. ¿Ya? Y ha hecho que tenga un fenómeno de centralización enorme en el cual de todas las poblaciones, ¿cierto? La gente sueña y sabe que va a poder conseguir trabajo en Santiago. Y es más, recibe gente de fuera. O sea, mucha gente migra y se va allá. Están las universidades, hay de todo. Por otra parte, la calidad de flujo, ¿cierto? Se puede medir de acuerdo a las velocidades de marcha y de recorrido. Recuerden que la de marcha es la velocidad del vehículo, pero teniendo en cuenta solamente los tiempos cuando las llantas, teniendo el tiempo cuando las llantas están en movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace uno? Pues en el momento del estudio se miden los tiempos de recorrido y los tiempos de detención en cada una de los tramos. Y luego, eso lo traducimos a velocidad. O sea, medimos tiempos, como sabemos cuáles son las longitudes, podemos saber luego cuáles son las velocidades. Es un ejercicio bastante sencillo. Yo voy a conocer entonces cada dos tiempos de recorrido y podré saber, ¿cierto?, cuáles son las demoras. Ahora, ¿cómo sabe uno cuáles son las demoras excesivas? Pues ya hay unas tablas en las cuales me dicen, bueno, en una intersección yo debería demorar tanto tiempo, ¿cierto? En un cambio de semáforo debería demorar, no sé, 30 segundos y ya cuando empiezo me demoro 40, ahí voy acumulando 10 segundos. Esos serían los tiempos perdidos o las demoras en exceso. Porque todo es demora. El hecho de que yo esté parado es demora. El hecho de que no vaya a la velocidad en la cual debo ir es demora. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que con estos datos de velocidad yo puedo saber si el flujo es detenido o es forzado. Forzado es cuando ya hay tanta fricción que los vehículos no se mueven ni siquiera a una velocidad que sea aceptable, que es muy, muy baja, ya como la fuerza. ¿Ya?
Las demoras pues se entregan información en unidades de tiempo. Ahora, como les decía, hay que saber en qué punto se dan las demoras, porque puede ser una intersección en la cual el semáforo esté mal calibrado de que no funcione bien. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a calcular las demoras, yo puedo hacerlo, pero hay diferentes formas. Lo puedo hacer a lo largo de una ruta. Lo puedo hacer durante un día, lo puedo hacer durante una hora de la semana, ¿cierto? En la hora pico, para saber qué pasa en esa hora. Y también se puede hacer en lugares que son seleccionados, donde ya uno pues evidencia de que hay muchos problemas de velocidad. Para el estudio de velocidad de recorrido, normalmente uno tiene un caso que es el caso de rutas y tiene otro caso que es el caso de intersecciones. Entonces, con los datos de velocidad de recorrido, pues uno dice, es muy útil para hacer una evaluación del tránsito, ¿cierto? Y eso se puede hacer dentro de un área, en una ciudad, en un sector, o se puede hacer a lo largo de una ruta específica. Allí se identifican lugares conflictivos, lugares con problemas de demoras, ¿cierto? Y se pueden estimar cuáles son las mejoras que se pueden hacer al sistema, ¿ya? Porque la idea siempre es buscar que sea mayor la seguridad y que se aumente la movilidad. Cuando ya tengo el caso de intersecciones, que voy a hacer el estudio de las demoras, allí yo puedo determinar, ¿cierto?, cuál es el comportamiento del tránsito. Ahora que miremos la parte de semaforización, vamos a mirar cuáles son las demoras que se permiten en una intersección, dependiendo, claro está, de algo que se llama nivel de servicio. ¿Qué significa eso? Que las de nivel de servicio A van a ser más exigentes en materia de demoras, o sea que podrían demorar menos las pérdidas de tiempo en esas intersecciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno evalúa? La eficacia del control del tránsito. Si hay un semáforo, que ese semáforo esté funcionando de tal forma que le genere el mínimo tiempo en pérdidas a las personas. Porque cuando se calculan los tiempos de un semáforo, cuando se calcula el ciclo, la base del cálculo del ciclo es minimizar demoras. ¿Ya? Pero minimizar demoras repartidas en las diferentes, o sea, en toda la población. Y esa es la premisa con la cual se hace el diseño. Y a manera de resumen, cuando uno dice que va a mirar los volúmenes de tránsito, cuando uno va a hacer la velocidad de punto, perdón, me equivoqué, uno quiere conocer las características de la velocidad, ¿cierto? En un lugar o en una sección transversal. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué quieres conocer? Otra vez, las tendencias. Son las que utilizan normalmente los agentes de policía. Son unos medidores de velocidad tipo radar. Como les decía, mandan un haz de luz. Ese haz de luz choca contra el vehículo, regresa, vuelve, manda otro, y como sabe la diferencia en tiempo y la distancia a las dos posiciones, puede calcular una velocidad. Recuerden que esos aparatos tienen un rango de precisión. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Aquí recordamos, ¿cierto?, cómo es el tamaño de la muestra. K, que es el parámetro de confiabilidad, de confiabilidad. Normalmente se toma un 80, 85, 90%. Pero la recomendación es que nunca se tomen datos por debajo de 30. ¿Por qué no se toman datos por debajo de 30 datos?
o número de datos menor que 30. Porque pierde funcionalidad cualquier tipo de análisis por una distribución normal. O sea, la distribución normal mínimo debería trabajarse con 30 datos. Y esto es una de las cosas que hace difícil la estadística en medicina, porque muchas veces en medicina toca hacer estadística. Si es un caso, por ejemplo, de un ébola o algo que sea tan grave, ¿cierto?, donde se tiene solamente un cuerpo y hay que analizar y tomar decisiones a partir de un solo cuerpo. Allí las distribuciones normales no funcionan, ¿ya? Allí se trabaja con otro tipo de distribuciones. Hay una que es la más normal, que es la de chi cuadrado. Se utiliza mucho cuando se tienen este tipo ¿cómo es?, de cantidad de datos. Voy aquí a seguir aquí. Los métodos de velocidad pueden ser manual o automático, ¿cierto? Se debe calcular la velocidad media, se debe calcular la desviación estándar, se puede calcular el coeficiente de variación, ¿cierto? Y se hacen las distribuciones de velocidad para conocer los diferentes percentiles. Cuando se va a hacer el ejercicio de velocidad de recorrido, hay un método que es el método del vehículo en movimiento. Esta me sirve para conocer una velocidad general o global, ¿cierto? O la velocidad comercial, que es la velocidad que le interesa a la gente en la buseta. A los operadores les interesa esa velocidad, que es la velocidad real a la cual se transportan las personas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, por ejemplo, si yo voy a determinar cuál es la velocidad de recorrido y cuáles son las demoras, lo que hago es montarme en un punto, en una ruta de una buseta, por ejemplo, y cada vez que la buseta para, no sé, combustible o alguna cosa, ¿cierto?, yo voy a parar el cronómetro. Y así podré conocer la velocidad de recorrido. Si además quiero reconocer la velocidad de marcha, voy a parar el cronómetro cada vez que la buseta se detenga, tanto para recoger pasajeros como para los semáforos. Muchas veces en este tipo de estudios lo que hacemos es que podemos encontrar que las personas paran en los lugares donde no están las bahías de parada, ¿cierto? O las zonas de parada. Y eso hace de que una parada más haga que las velocidades sean malas. O que obligue a que los conductores, como tienen que llegar a cierta hora, más adelante les toque hacer la guerra del centavo, que salir corriendo para poder cumplir con la ruta. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Normalmente, el tamaño de la muestra debería ser con una confiabilidad del 95%, ¿no? Entonces, es exigente porque dependiendo de la cantidad de vehículos, pues yo voy a tomar buenos datos o buena información. Aquí, por ejemplo, yo voy a decir que dependiendo de la longitud del tramo que yo quiero estudiar, hay un mínimo, ¿cierto? Hay un mínimo número de recorridos que se deben hacer. Entonces, si yo tengo un rango promedio de velocidad de 5 kilómetros por hora, en un tramo de 3.5 kilómetros, yo debería hacer mínimo 3 recorridos, o sea, debería tener 3 datos.
cuando se hace el estudio con el vehículo en movimiento, no solamente podemos hacerlo con transporte público. Yo podría tomar un vehículo, activo el cronómetro y me meto en la corriente del vehículo, en la corriente vehicular, de tal forma que yo no sea ni el vehículo que más adelanta, porque si soy el vehículo que más adelanta, yo voy a aumentar la velocidad y eso no se quiere. Pero tampoco puedo ser el vehículo que más adelantan. O sea, no puedo ser ni el más rápido ni el más lento. O sea, voy a ir lento para que todo el mundo me adelante, ¿no? Porque entonces te va a dar velocidades bajas. Entonces, ¿uno qué hace? Uno se va en un vehículo y se mete en la corriente del tránsito. ¿Para qué? Para que el vehículo en movimiento, físicamente, ¿cierto? En él se podría experimentar lo que sienten las personas al momento de ir en la vía. Porque estoy tomando datos que son reales. Entonces, ese sería una técnica que podría llamarse el técnico del vehículo flotante, ahí como camuflado. ¿Cierto? El vehículo va ahí en el tránsito. Otra forma es decir que el vehículo va a ir a la velocidad promedio, pero es muy subjetiva. Porque la persona dice, no, aquí se puede ir a 30 kilómetros por hora y se va a 30. Entonces, es muy subjetivo. ¿Ya? Y la otra, pues la técnica del automóvil máximo, es cuando el conductor viaja a la velocidad límite. Entonces el conductor trata de ir a la mayor velocidad posible que puede desarrollar. Hay otro método que es para determinar la velocidad global o comercial, ¿cierto? Pero es el método de las placas. Este método, pues, a veces funciona, a veces no funciona. Miremos cómo funciona este método de las placas. Vamos a ver aquí mi plantilla Paint. ¿Estamos? Entonces imagínense que yo tengo una configuración así. Tengo esto, tengo esto. Yo voy a tratar de hacer el estudio entre este. Bueno, vamos a seguir aquí. Voy a hacerlo aquí. Y le voy a colocar un poquito de picante con esto. Ahí debe estar viendo mi pantalla de Paint, ¿cierto? Se ve la presentación, profesor. No Paim. Bueno, ya voy a Paint porque lo había montado, pero tal vez no me dejó. Vamos a darle otra vez. Está. Allí sí deben verla ahora. Como dice unos recargado, remasterizado. Entonces imagínense que yo tengo, a esto le voy a llamar punto 1. Perdón. A esto le voy a llamar punto 1. O punto inicial, o punto de control 1. No sé. Y a esto le voy a llamar punto 2. ¿Qué pasa? Que en el estudio de placas se anota, se tiene una plantilla en la cual en cada uno de los puntos se va a ir anotando la hora y la placa del vehículo. Listo. Entonces, por ejemplo, no, es que pasó el vehículo. Hora. Miremos la hora. 7:41:23. O sea, 7 de hoy de la mañana con 41 minutos con 23 segundos. Y la placa, MGY 321. Listo. Después, pasa otro vehículo. 7:43:18. Placa, UQP 435. Listo. Y así yo voy anotando en un punto 1
voy anotando la hora y la placa. ¿Qué hace acá la persona del punto 2? ¿Quién me dice qué hace la persona del punto 2? Anota la hora y la placa a la que cruzó el vehículo por el punto 2. Sí, entonces este puede decir, bueno, por aquí, por este lugar pasó a las 7:43 con 25, o con 24, perdón. Pasó el vehículo PBT 786, ¿cierto? Y por aquí pasó a las 7:45 con 12 el vehículo MG 321. el que he visto, EOT 367. ¿Qué problema tiene este método? El porcentaje de acierto. ¿Por qué? Porque no es que yo le digo a este señor del punto 2, hey, cuando pase el MGY 321, tómale el dato. No, porque esto es una ruta, ¿cierto? Pero esta ruta tiene fugas. Aquí puede que haya una intersección, ¿cierto? Y sencillamente aquí el vehículo puede girar para acá. Y no solamente es una intersección en T, sino que puede ser una intersección en cruz. Y puede girar para acá o puede girar para acá. ¿Ya? Más adelante puede haber otra intersección. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema del método de las placas? Que muchas veces la coincidencia entre los datos tomados por un aforador y los otros tomados por el otro aforador puede ser bajo. Y algunas veces puede ser nulo. O sea, usted coge aquí 100 carros, este coge acá 100 carros y ninguno es ninguno. ¿Ya? Entonces es un método que pues es muy bueno porque te da la hora precisa y si tienes la longitud del corredor, si de aquí a aquí hay 600 metros, yo podría saber la velocidad a la cual va el vehículo. Pero, ¿cierto? Voy a tener el problema de que no sé cuántos vehículos voy a poder tomar que sean los mismos. Es de ahí que el método el método de placas, pues no sea tan apetecido. Pero es un ejercicio muy bueno. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno. Si no hay preguntas, entonces dejemos hasta ahí. Ya con eso terminamos el capítulo de velocidad. Y de acuerdo a la programación tendríamos que hacer ir programando el siguiente parcial. O tener programado el siguiente parcial. ¿Cierto? Entonces en la próxima clase ya les digo, debe ser para dentro de 15 días. Para el lunes vamos a ver, sería el día 3 de mayo. ¿Listo?
Listo, Entonces, profe. dejemos ahí por el día de hoy. Gracias. Bueno, con gusto. Que tengan buen día. Hoy nos rindió más. Igual, Igualmente, profe, gracias. ya. Gracias, profe. Bueno, sí, señores. Que tengan feliz día. Cuídense. Un comentario. La semana pasada no pude avanzar mucho con los exámenes. Esta semana sí empiezo ya otra vez a revisarlos para que ya ustedes puedan tener su nota. Ok. Yo, profe. Gracias. Hasta luego.